Buenas tardes, jóvenes. Les saludo en este día para poder compartir junto a ustedes esta clase, en la cual trataremos algunos temas bien importantes, lo que es matemática, pero antes de ello quisiera desearles a ustedes que tengan, que puedan pasar esta pandemia de la mejor forma posible, junto a la familia, junto a la gente que a ustedes más los quiere, y puedan estar bajo esa contención, porque hoy día los medios de comunicación muestran tantas cosas que al final uno se confunde. Mucha tranquilidad, esto va a pasar, es complejo, muy complejo, especialmente para la población de riesgo, que muchos de nosotros tenemos nuestras familias con vida, nuestros padres, a cuidarse solamente, y muchos cariños les puedo mandar hoy día en esta clase antes de partir la clase. Volviendo ya a lo netamente de matemática, el tema de hoy que yo voy a tratar junto a ustedes está acá en el visor, potencia y sus propiedades, octavo año básico. Este tema ya venía de la subunidad anterior, si bien es cierto ya lo hemos visto, pero vamos a echarle una pequeña pasadita. Lo primero, jóvenes, vamos a empezar haciendo lo que es el objetivo, que es resolver problemas numéricos utilizando la definición de potencia. Y también las propiedades, en algunos casos alcanzaremos a llegar a las propiedades que nos servirán un poquitito en lo que es el cálculo. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación, porque esto ustedes saben que nosotros ya lo vimos, o sea, un tema ya sabido en séptimo lo vimos y además en la subunidad anterior venían algunos temas de. Partamos. ¿Qué es una potencia? Ya, la definición de potencia viene dada por la siguiente característica que aparece en su visor. Es una forma abreviada, o sea, yo voy a escribir de una forma reducida una multiplicación que tiene factores iguales. Recuerden que los factores son los números que se multiplican. Por lo tanto, acá es un número que se multiplica por sí mismo, pero es el mismo número. O sea, no es una potencia 5 por 8 por 9, eso es una multiplicación. Pero para que sea potencia tiene que ser el mismo número multiplicado. ¿Ya? Dicho de forma más clara, acá ustedes tienen un caso 7 por 7 por 7 por 7. Ahí hay un factor que se multiplica y la cantidad de veces que aparece ese factor dentro de la multiplicación, ustedes se darán cuenta que son 4 veces. Por lo tanto, tenemos ahí 7 y un numerito pequeñito que decimos nosotros, bueno, ustedes lo saben, que es el exponente y la base. Por lo tanto, el factor que de la multiplicación, el 7, es la base. Y la cantidad de veces que aparece dicho factor en la multiplicación es el exponente. O sea, tenemos base y tenemos exponente. Base es el número que se multiplica y el exponente es cuántas veces aparece ese factor dentro de la multiplicación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sigamos adelante. Esto es bien conocido por ustedes. Ya, de forma general, tenemos a elevado a n, donde la letra A representa la base, la letra N el exponente, y se lee A elevado a N. Ahora, si usted mira el primer caso, para poder leer la potencia que tenemos acá en el PowerPoint, ¿cómo se lee esa potencia? Bueno, acá está dado, dice, se lee 7 elevado a 4. ¿Ya? 7 elevado a 4. Recordar, observación, las potencias de exponente 2 se leen al cuadrado. Todos sabemos que, por ejemplo, 5 con exponente 2 se lee 5 al cuadrado. Y las de exponente 3, por ejemplo, 5 y un exponente chiquitito arriba, un 3, se leen 5 al cubo. Esas son algunas cosas que ustedes deben recordar para poder ingresar a este contenido. Ya. Lo primero, las potencias de exponente positivo. Acá tenemos que se multiplican la cantidad de veces que indica el exponente, y el valor b, ese que ustedes ven ahí, ese valor b es el valor de la potencia, o sea, qué resultado me da la multiplicación. Ya está la base, está el exponente, pero también está el valor de la potencia, porque a mí me interesa no solamente escribir la multiplicación, sino también saber cuánto vale. ¿Ya? Miren, usted dirá las potencias de qué me sirven. Hoy día estamos hablando de una pandemia de la función exponencial. Y la función exponencial tiene que ver con el exponente. O sea, son funciones que crecen muy rápido. Y esas funciones van a verlas ustedes en tercero medio, seguramente. Y son cosas que tienen que ver con el contexto de hoy día. O sea, un virus que crece exponencialmente es muy peligroso.
lo que nos hace llevar a una cuarentena preventiva como la que estamos viviendo acá en Parral. Ya, entonces, acá tenemos base, exponente y valor de la potencia. Seguimos, mire, ejemplo, 2 elevado a 5. ¿Qué significa 2 elevado a 5? Significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. 5 veces aparece ese factor dentro de la multiplicación, y si yo multiplico de forma usual de izquierda a derecha o de la forma que quiera, el resultado es 32. ¿Ya? Trabajaremos esta definición con los siguientes tipos de bases. ¿Qué bases trabajaremos? La base entera y la base racional. ¿A qué me refiero con base entera? Los negativos, los positivos y el cero. ¿Y qué me refiero con la base racional? Las fracciones y los decimales. ¿Ya? Sigamos. Primero, la base positiva no la voy a trabajar porque la base positiva ya la vimos y no es difícil. Se vio en séptimo, pero partamos por la base cero. Sabemos nosotros que 0 elevado a 3 es 0 por 0 por 0. O sea, el resultado de eso me da 0. O sea, 0 elevado a lo que sea, porque voy a multiplicar el 0 una cantidad determinada de veces, me va a dar igual a 0. O sea, no es mucha la información nueva que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, sigamos. Pero mire, ¿qué pasa con la base negativa? Cuando la base es negativa y el exponente es positivo. Veamos el caso acá. Menos 2 elevado a 1, menos 2. O sea, si el factor aparece una sola vez, va a ser el mismo valor que tengo ahí. Menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. Eso sabemos que 2 por 2 es 4, pero menos con menos, regla de los signos para la multiplicación, eso da positivo, 4. ¿Ya? Ahora, la siguiente, tengo menos 2 elevado a 3, menos 2 por menos 2 por menos 2. Ocupando el resultado anterior, puedo saber de que esto es equivalente a 4, que el resultado del anterior por el nuevo 2 que multiplico sería 8 negativo. ¿Ya? 8 negativo. Ya. Acá despliego todas las potencias. Ya. Aquí sucede algo bien importante, algo que ustedes deben notar. Va alternando el signo. Negativo, positivo, hay una alternancia del signo. Entonces la pregunta de rigor, y que no hay que darle mucha vuelta porque eso lo hablamos en séptimo, es ¿por qué se da esa alternancia? Bueno, lo efectivo es que esa alternancia se da por culpa del exponente. El exponente, hay dos categorías numéricas importantes, los números pares y los impares. Los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y son infinitos. Y los impares por su lado también son infinitos, pero son 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Podemos notar que en este caso, base negativa, o sea, estamos hablando de la base negativa, si el exponente es par, el resultado es positivo. O sea, yo puedo tener la base negativa, me pueden decir menos 1 elevado a 500. Sabemos que 500 es par. Y menos 1, multiplicar 1 hartas veces siempre me va a dar 1. Eso yo sé que es positivo, porque el exponente es par. Y dice, si el exponente es impar, si el exponente es impar, lo que nosotros vamos a tener en este caso, si el exponente es impar, va a ser un resultado negativo. ¿Ya? Sigamos. Justo me entró una llamada de una apoderada del curso de ustedes, pero bueno, hay que seguir la clase, no podemos parar. ¿Ya? Sigamos. Base racional. Cuando yo digo base racional, a lo que me estoy refiriendo es a la fracción de los decimales. Entonces acá tú tienes una fracción, 2 tercios elevado al cubo. 2 tercios elevado al cubo es 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Recuerda que la multiplicación de fracciones es horizontal. Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado a 3. O sea, eso es 8. Y el otro 3 por 3 por 3 es 3 elevado a 3. Y eso sabemos que me da 27. Por lo tanto, en este caso, tenemos lo siguiente, que nos da 8/27 avos. Fíjense que hay una manera rápida de hacer esto. No es necesario escribir el paso de 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Yo tengo acá un numerador que es el 2 y un denominador que es el 3. Es preferible, de forma rápida, elevar el numerador a 3 y sacar el número de forma directa al 8, y el 3 también elevarlo a 3 y sacar de forma directa al 27. Y te ahorras ese paso intermedio que a veces complica. Y que a veces, más que complicar, se alargan los ejercicios. ¿Ya? Ahí se ve clarito que se puede hacer ese paso. Podemos pasar directamente al paso que indica la flecha, es decir, se eleva el numerador y el denominador a la determinada potencia. En forma general tenemos eso. O sea, puedo yo hacerlo de forma rápida
elevando el numerador y el denominador a la respectiva potencia. Y me evito estar haciendo el paso a paso. ¿Ya? Sigamos. Acá tengo uno con negativo. Cuidado acá. Tengo menos 3/4, que es una fracción negativa, que existe la fracción en negativa, elevada al cubo. Entonces ocupando la definición anterior, elevo el numerador y el denominador al cubo. Pero fíjate que el numerador, en este caso es una fracción, es negativo y con exponente impar, o sea, te da 27, pero 27 negativo. Y en el otro caso, 4 elevado a 3 te da 64 positivo. O sea, cosas que podríamos asumir. Lo mismo al lado, menos 2 elevado a 2, 4 positivo, porque es par el exponente, y 5 al cuadrado, 25. O sea, tengo 4/25. ¿Ya? Sigamos. Ahora, base racional. Cuidado aquí un poquitito, porque aquí nos metemos con los decimales. Cuidado con los decimales porque son cosas que nos dimos un poco hacia atrás, pero siempre complican, siempre complican. En este caso tengo 0,15, que es un decimal finito, o sea que tiene una cantidad determinada de números decimales después de la coma. Para transformar el 0,15, yo digo que eso es 15 centésimos. ¿Por qué 100? Porque como tiene dos decimales, se colocan dos ceros, 100. El 15 centésimos no lo voy a trabajar elevado a 4 porque se me va a hacer un número enorme. ¿Qué hago entonces? Lo simplifico. Yo tengo criterios de divisibilidad en mi mente que dicen que cuando un número termina en 5 y en 0 es divisible en 5. Por lo tanto, yo divido 15 en 5, me da 3, lo que está al lado, y el 100 dividido en 5 me da 20, me queda 3/20, y eso elevado a 4. Todavía sigue siendo un número grande, pero creo que mucho más manejable que el anterior. 3 elevado a 4, 81, y 20 elevado a 4 me da 160.000. Y ahí tiene 81, 160.000 avos. O sea, tenemos resuelta esa potencia. Ahora, ¿qué pasa si nos colocan, por ejemplo, una potencia? Mira, me estoy yendo a primero medio, pero ¿por qué no hacerlo si van en octavo? Estoy diciendo acá que tienes 1,6 periódico. Periodo es un número que se repite de forma indeterminada. Entonces, 1,6 periódico elevado a 3. ¿Qué tienes tú acá? Tienes que transformar el periódico en fracción, porque trabajar con un periódico multiplicándolo 3 veces es complejo. Pero si yo lo transformo en fracción, reduzco la dificultad, porque multiplicar fracciones no es lo mismo que hacer esta operatoria. Entonces, recuerda, escribes el número completo, 16, le restas la parte entera, que es 1, y se divide en 9 porque por cada número que hay en el periodo se escribe un 9, ¿ya? Entonces me queda 15 novenos, simplifico el 15 novenos, ¿en qué número? En el 3. Y me da 5 tercios y eso me da el resultado que está ahí. ¿Te das cuenta? Que son cosas que hay que manejar. Mira, ahora viene el semiperiódico, que tiene un anteperiodo, un número que se ubica entre la coma y el periodo. Eso es el anteperiodo. Para hacer ¿qué se hace? Lo mismo, se escribe el número completo, 216. Se le resta lo que está antes del periodo. Considera la parte entera y el anteperiodo, 21. Se coloca 90 abajo. La pregunta, ¿por qué 90? Bueno, el 9 sigue siendo por el dígito que está en el periodo, pero el 0, ¿dónde sale ese? Por el anteperiodo. El anteperiodo, ese 1, da lugar a este 0 que tenemos del 90. Si yo simplifico el 195 y el 90 lo hago en 5, me da 39/18, y si bien es cierto son números grandes, con la ayuda de alguna calculadora, ustedes dan 1521/324. Y eso sería el resultado. Ya. Ampliemos los contenidos, porque la idea de esta cápsula educativa es que ustedes puedan ampliar lo que ya conocen. Veamos. Potencia de exponente negativo. ¿Qué pasa con la potencia de exponente negativo? Eso no lo habíamos visto. Creo que con ustedes lo vi, pero bueno. A veces uno ve cosas con los estudiantes y no se acuerda. Ya. Cosa previa. Yo quiero que ustedes sepan algo. Todo número entero se puede expresar como una fracción. ¿Cómo es eso? O sea, el 5 es una fracción, el 10 es una fracción, el -1 es una fracción, el -8 es una fracción. ¿Y cómo es eso? Bueno, sí. Todo número se puede expresar como fracción, entero se puede expresar como fracción, agregándole un 1 en el denominador. Con eso usted tiene una fracción de un número entero. Si le dicen -10 negativo, o 10 negativo, disculpe, -10 partido en 1, y eso es una fracción. Ya. Eso nos va a servir bastante. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa 2 elevado a -1?
O sea, no puedo multiplicar el 2 menos una vez. Es ilógico eso dentro de la definición anterior, la que vimos para los positivos, porque ahora estamos trabajando con exponente negativo. ¿Pero qué hacemos entonces? Mire, acá lo importante es que entiendan qué significa el menos 1. El menos 1 en matemática se habla del inverso multiplicativo, que aquí viene. Esta expresión con exponente negativo hace referencia al inverso multiplicativo, es decir, al número que multiplicado por 2 es igual a 1. O sea, ¿qué número multiplicado por 2 es igual a 1? Ya. 2 por qué número me da igual a 1. Bueno, acá yo voy a colocar la respuesta, es por un medio. 2 partido por un medio, te da igual a 1. Por lo tanto, decimos que un medio es el inverso multiplicativo de 2. Ya, buenas noches, vuelvo a iniciar este video. Tuve un pequeño percance el otro día y nos quedamos acá. En la última parte del video nos quedamos en lo que era el inverso multiplicativo y en especial en esta expresión que dice 2 elevado a la menos 1. Yo les explicaba que ese menos 1 tiene un significado en matemática que es el inverso multiplicativo, lo cual aparece en ese cuadro. Es decir, 2 multiplicado por ¿qué número me da 1? Y aquí es una fracción. O sea, la fracción que multiplicado por 2 me da 1 es un medio. Y de ahí que se toma que un medio es el inverso multiplicativo de 2 y con eso usted está descubriendo el inverso. Por lo tanto, cuando en este caso que tenemos acá, cuando usted tenga ese resultado, dice lo escrito anteriormente, nos explica la razón de por qué si el exponente es negativo se invierte la fracción. Por ejemplo, si yo tuviera 5 elevado a la menos 1, yo invierto un quinto. Y eso da la impresión de que cuando el exponente es negativo, invertimos. ¿Y eso por qué es? Por el inverso multiplicativo. Veamos otro ejemplo. Acá dice 3 elevado a la menos 2. 3 elevado a la menos 2 significa que primero el 3 lo voy a escribir como fracción. 3 partido en 1. Luego, porque como el exponente es negativo me habla del inverso, tengo que invertir el orden de la fracción. En vez de quedar 3 partido en 1, queda un tercio, y eso elevado al cuadrado. Notar que el exponente negativo se transforma en positivo porque ya calculé el inverso. Ahora hago la definición usual, llegando a que el resultado es igual a un noveno. ¿Ya? Cuidado con eso, que los exponentes negativos me indican inversos, y estoy obligado a invertir la fracción. Ahora, que el 2 entero no parezca fracción no significa que no sea una fracción. Lo vimos al inicio. 2 es igual a 2 partido en 1. ¿Ok? Ya, sigamos. Acá está la fórmula general que ustedes pueden ocupar para poder calcular un número entero elevado a un negativo. Se dan cuenta que al ser un número entero y al invertir siempre en el numerador queda un 1. Y si el 1 lo elevo a la cantidad que sea, siempre me va a seguir dando 1. Por lo tanto, es efectivo de que siempre en el numerador vamos a tener un 1. Y en el denominador vamos a tener la potencia, pero ahora en positivo. ¿Ya? Ejemplos. Veamos algunos ejemplos acá. 5 elevado a la menos 3. En el numerador queda el 1, pero en el denominador queda 5 elevado a 3, que todos sabemos que no es 15, sino que es 5 por 5 por 5, y eso es 125. Lo mismo ocurre con el 6 elevado a la menos 2, que en este caso, ¿cuánto nos da? 1 partido en 6 al cuadrado, y eso es 1 partido en 36, que se lee un 36avos. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa en el caso de la base fraccionaria? Si nosotros nos vamos a la base fraccionaria, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque usted tiene 4 quintos acá. 4 quintos elevado a la menos 2, y eso, si yo invierto, eso me da 5 cuartos. ¿Ya? Al invertir la fracción, porque el exponente negativo me pide inverso, hay que invertir. Y al llegar al resultado, al elevar al cuadrado, obviamente me da 25/16avos. ¿Ya? Ahí se ve clarito. Cuidado con este ejercicio que viene, que tiene un pequeño error, que yo se los voy a hacer notar en un ratito más. Miren, dice menos 2 tercios elevado a la menos 3. ¿Ya? Ese es nuestro ejercicio de base. El menos 2 tercios elevado a menos 3, primero no se puede calcular sin utilizar el inverso. Debo invertir la fracción. Al invertir la fracción, nótese que el signo es evidente que más de alguien podría pensar debiera haber bajado al denominador, pero en matemáticas se prefiere, por tema de facilidad, dejar siempre los signos en el numerador. ¿Ya?
Entonces, al dar vuelta me queda menos 3 medios, y eso elevado, acá dice al cuadrado, pero lo que debiera decir es al cubo, ¿ya? Al cubo, cuando digo cubo, es a 3. ¿Ya? Si pienso que es al cubo y no al cuadrado, como dice la diapositiva, debiera quedarme lo siguiente: menos 3 al cubo me da menos 27. Base negativa, exponente impar. Y 2 elevado al cubo me da 8, o sea, sería 27 octavos y no 9 cuartos lo que aparece ahí. Y ahí hay un pequeño error, ¿ya? Pero eso usted ahí lo relaciona y no tiene ningún problema, ¿ok? Ya, sigamos. Acá un pequeño detalle, se dan cuenta que el menos 2 tercios y el menos 3 medios, efectivamente me da 1, que es el inverso. ¿Por qué? Porque al simplificar el 2 con el 2, o sea, el 2 del numerador con el 2 del denominador cruzado, me da 1 y 1. El 3 con el 3, 1 y 1, y negativo con negativo, regla de los signos, da positivo 1. ¿Ya? Eso es para llegar bien al acuerdo, porque hay que invertir, ¿ok? Ya. Sigamos. Propiedades de las potencias. A ver, cuando yo hablo de las propiedades de las potencias, son ciertas reglas matemáticas que a mí me permiten hacer cálculo de forma más simple. O sea, si yo tengo propiedades, las utilizo y me facilita el manejo de las potencias. Entonces, vamos a partir con la primera propiedad, que dice potencia de igual base. O sea, como vamos a trabajar con bases iguales. Propiedad 1, que es para la multiplicación, el lenguaje matemático, sale a elevado a la n por a elevado a la m es igual a elevado a la n más m. Ya, esa propiedad se conoce como multiplicación de igual base. Ahora, la explicación, porque uno necesita una explicación. Primero un ejemplo. 2 elevado al cubo más por 2 elevado a 4 es igual a 2 elevado a 3 más 4, que es lo que me dice la propiedad. Y eso me da 2 elevado a 7. Pero más de alguien dirá, ¿y por qué esto funciona? Bueno, funciona de forma numérica, lo demostré de la siguiente manera. 2 al cubo me da 3 factores que son 2. 2 al cubo, 2 por 2 por 2. 2 elevado a la 4 son 4 factores que son 2, obviamente. En el fondo, ¿cuántos factores tengo? Entre la multiplicación del 2 al cubo con el 2 elevado a 4 tengo 7 factores, que es lo que aparece ahí, y eso me explica lo que aparece como resultado, ¿ok? Son detalles, pero es bueno entender lo que uno está haciendo para que cuando uno le pide una explicación de algo, tener respuestas. ¿Ya? Sí, la segunda propiedad es muy similar a la anterior, aplicada a la división o a la fracción. Recuerden que hay una relación entre fracción y división, ¿ya? Que en este caso en vez es de igual base, pero en vez de sumar los exponentes se resta. Veamos por qué, pues explicación de esto. Ya. Yo lo voy a ver en la manera fraccionaria. O sea, yo sé que 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado al cubo es igual a 2 elevado a 5 partido en 2 elevado al cubo. El 2 elevado a 5 me provee 5 factores a mí. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5. 5 factores 2. Partido en 2 al cubo me provee 3 factores. Como yo tengo 5 factores en el numerador y tengo 3 factores acá, yo puedo eliminar los del numerador por los del denominador por las propiedades que conocemos en este caso. ¿Ya? En este caso de poder hacer este tipo de operación. Ya. Si yo borro 3 factores arriba con los 3 de abajo, ¿cuántos factores me quedan? 2. Y por eso se resta. Se fijan que me quedan efectivamente 2 factores en el numerador. ¿Ya? Detalles, pero que marcan la diferencia. ¿Ya? Tercera propiedad es cuando tengo igual exponente. ¿Ya? ¿Qué dice esa propiedad? Si yo multiplico dos potencias de igual exponente, multiplico las bases y conservo el exponente. ¿Ya? Ahora, la explicación de eso es esta. Primero hago un ejemplo. Tengo 3 elevado al cubo por 5 elevado al cubo, y eso me dice que es igual a multiplicar las bases y mantengo el exponente. Me queda 15 elevado al cubo. Ahora la pregunta es, ¿por qué funciona? Funciona por esto. 3 al cubo me provee a mí de 3 factores que obviamente son el 3. ¿Ya? El 5 al cubo me provee de 3 factores que son el 5. ¿Ya? Pero ahora yo puedo hacer algo con la matemática, porque la multiplicación tiene propiedades, que está la asociativa, la conmutativa y muchas otras más, que me permite agrupar de la manera que yo quiero, y agrupo lo que yo quiero. Entonces, mira, agrupé 1 y 1, uno del 3 y uno del 5, de la forma que está ahí en paréntesis. Obviamente, eso lo puedo hacer gracias a esto, a las propiedades de la multiplicación.
el primer factor me da 15, el que está en el paréntesis, el otro me da 15 y me da 15. Y 15 como factor 3 veces, 15 elevado a 3, que es el resultado que ustedes tienen ahí al lado. Ahora, usted no me tiene que demostrar cada vez que resuelva esto lo que yo estoy diciendo en la explicación. Lo importante es que usted sepa ocupar la propiedad. Y ahora, si usted tiene duda de por qué funciona, acá está la explicación. ¿Ya? Ya. Propiedad 4. La propiedad 4 la veo de dos formas, como división o como fracción. ¿Ya? Está diciendo que si yo tengo una división de fracciones de igual exponente, divido las bases y conservo el exponente. Y lo mismo de la otra forma como fracción. ¿Ya? Entonces acá yo tengo un caso, digo 3 elevado a 4, partido en 5 elevado a 4, me da 3 quintos elevado a 4. ¿Por qué? Bueno, aquí ustedes tienen la claridad de que 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3, y 5 elevado a 4 es similar pero con 5. Ahora, yo puedo separar esto en factores que son los siguientes, 3 quintos por 3 quintos. Recuerden que la multiplicación es horizontal. Por lo tanto, yo puedo volver a la expresión multiplicativa de ese resultado que está ahí. Entonces, y eso es 3 quintos elevado a 4. O sea, todo va, al menos, va dando cuenta de que está bien hecho. Es importante estas propiedades porque me van a facilitar mucho el cálculo. En las guías que yo les he mandado, esa que les mandaré el día martes, ustedes ahí tendrán que aplicar, y cualquier consulta, ustedes saben, por medio de los videos de YouTube, de mi canal, o de la forma correo electrónico y distintas dudas que ustedes puedan hacer. Última propiedad, dice potencia de una potencia. ¿Cómo se hace esto? Dice de que si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, mantengo la base y multiplico los exponentes. Explicación. Acá está aplicado, tengo 2 al cubo elevado al cuadrado y me queda 2 elevado a 3 por 2, y eso me da 2 elevado a 6. Ya, veamos esto, pues. Hay que echarle una mirada a esto. Entonces, ¿por qué funciona esto? Bueno, 2 tercios, o sea, disculpen, 2 elevado al cubo y eso elevado al cuadrado es como decir que el factor, en este caso, la base 2 elevado al cubo se repite 2 veces. Entonces me queda 2 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. ¿Ya? Y ocupando la propiedad anterior, que era la 1, la de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. O sea, me queda 2 elevado a 6. Y llego al mismo resultado que tenía anteriormente. ¿Ok? Ya. Resumen de integración. Yo ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Hoy día trabajamos con las potencias en distintas perspectivas, pasamos por las propiedades, por las definiciones, en especial, bueno, hubo una parte que fue de retroalimentación, pero también vimos cosas que todavía no habíamos pasado bien, que era la parte de los exponentes negativos y del inverso del inverso multiplicativo, disculpe. Ahora, la pregunta, ¿cómo lo aprendimos? Bueno, lo aprendimos de manera directa. Lo aprendimos de manera que el profesor lo estaba explicando, y quizás necesitaremos un poco más de tiempo para ir sacando más conclusiones. Entonces, importante seguir indagando, preguntando, porque sabemos que lo ideal sería lo presencial, pero tenemos estas herramientas también. ¿Para qué nos sirve lo que nos aprendimos? Acá viene una pregunta que a mí me han hecho muchas veces dentro de mis clases. Mire, yo le voy a decir algo bien, bien simple. Cuando nosotros vemos este virus, esta pandemia que tenemos, hablamos de la función exponencial. Exponencial, ese es el contenido de tercero medio. Pero la función exponencial es una función que tiene relación con el exponente de una potencia. Y, por ejemplo, un virus, si se triplica, quiere decir que si parto con una persona, luego de un tiempo va a ser 3 elevado a 1, que eso es 3. Ya tenemos 3 personas contagiadas. Y luego de 3 elevado a 2 es 9, se sigue triplicando. Y después 3 elevado a 3, 27. O sea, del 9 me paso al 27, triplico. Y del 27 por 3 me paso al 81. O sea, voy triplicando, y eso es potencia. Por lo tanto, decir que las potencias no nos sirven, sí, nos enseñan a predecir. Miren, hoy día tiene usted modelos que dicen que los matemáticos están trabajando en la pandemia, trabajan porque ellos intentan identificar modelos que nos expliquen cuántos contagiados tendremos en un periodo de tiempo.
Y eso es algo que ha hecho que tomemos medidas tan restrictivas como las cuarentenas totales, las cuarentenas preventivas y todo aquello, que lo que hace es hacer que esta curva matemática llamada función exponencial, que crece muy rápido, en poco tiempo se vaya estabilizando y hoy día escuchemos al ministro hablar de mesetas, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Lo otro, la matemática, cuando se trabaja con ella, y disculpen que me vaya un poquito en la volada, pero es así, nadie sabe lo que está inventando. En matemática nadie creó, por ejemplo, yo les digo al tiro, los 0 y los 1, que es el sistema binario, que ustedes ven que los computadores hoy día todo funciona, la inteligencia artificial con 0 y 1. Cuando alguien inventó la matemática binaria, nunca pensó que más adelante alguien la iba a ocupar en esto. O sea, la ciencia va aplicando la matemática y va descubriendo utilidades a medida que vamos intencionando el estudio. Por lo tanto, ¿las potencias sirven? Sí. Ahora, que yo no vea la utilidad, sí, porque yo soy una persona que voy a comprar, no ando comprando potencia, pero sí, en el mundo académico, en el mundo más intelectual, que busca respuestas, vamos ocupando conceptos matemáticos y aquellos que todavía no le dan uso, en algún momento, quizás 100 años después, quizás no estaremos nosotros acá, pero alguien le va a encontrar una aplicación. Ya, por lo tanto, las matemáticas son muy importantes en la vida de un ser humano, explican y modelan, que modelar es algo maravilloso porque puede adelantarte a algo que va a suceder. O sea, los modelos que teníamos para esta pandemia en Chile no eran muy alentadores. ¿Por qué? Porque fueron viendo ellos, modelando los datos y llevando a ciertas predicciones. Bueno, menos mal que las predicciones se pudieron ir aterrizando un poco. Bueno, no quiero darle mala lata con esto, pero que estén muy bien, saludos, nos vemos, estén muy bien, tranquilos, y cualquier duda estamos con todos los canales trabajando para ustedes y que estén lo mejor posible con su familia y en todo lo que están haciendo. Chao, chao.